Muy bien, pues vamos a dar comienzo a esta segunda parte. Decía que vamos bien de horario, cosa que en España no es tan frecuente, así que esa puntualidad casi británica nos va a permitir pues desarrollarla con normalidad. Interviene en primer lugar Fernando Corrales. El doctor Fernando Corrales es del Centro Nacional de Biotecnología, investigador científico del CSIC y un experto con mucho liderazgo en la proteómica. Así que, Fernando, cuando quieras. Pues muchas gracias, César, por tu presentación. Gracias, Ignacio, a la Fundación por la invitación. Hace un acto tremendamente interesante. Estamos viviendo. Vale, pues bueno, básicamente yo lo que quería era contaros un poco algunas de las cosas que estamos haciendo para aportar nuestro granito de arena desde el punto de vista de la investigación, utilizando una herramienta muy particular que es la proteómica, al conocimiento pues, de lo que ocurre en la célula cuando el virus la infecta, ¿no? Pues como todos sabéis, ¿no? La situación es regular, la peor pandemia en los últimos 110 años, como ha comentado César. Yo creo que lo que sí es cierto es que nos enfrentamos a esta tan complicada situación de una manera, pues yo diría optimista, ¿no? Quiero decir, con muchos más recursos de lo que ha pasado en la historia hasta ahora. Es decir, tenemos conocimiento, tenemos recursos tecnológicos y yo creo que si veis, bueno, pues ya desde casi el principio, pues comenzamos a entender un poco qué ocurre, ¿no? Pues con los pacientes, ya podemos dividir dos etapas en la enfermedad. Todos estos datos están sacados de Internet y, como digo, empezamos a manejar este tipo de información muy pronto, ¿no? Pero claramente necesitamos seguir y entendemos que tenemos que seguir aprendiendo, seguir estudiando, seguir investigando para poder realmente combatir y desarrollar elementos de defensa mucho más potentes, ¿no? Para que os hagáis una idea, digamos, el esfuerzo en investigación es tremendo. O sea, se han abierto más de 300 convocatorias en el mundo para financiar proyectos diversos de investigación de muy diversa temática. Se han publicado, en lo que va de año, más de 77.000 artículos solamente dedicados a contestar preguntas que han ido surgiendo en referencia a la infección del SARS-CoV-2. Y yo creo que hemos aprendido muchísimo, ¿eh? O sea, ya podemos ver las células, cómo empiezan a ser infectadas por el virus, entendemos cómo entra en la célula a nivel molecular, a nivel atómico. Aquí veis, este es el receptor, el famoso ACE2, ¿no? Y aquí veis el dominio de la proteína del virus, de la espícula, cómo interacciona con él para poder invadir la célula. Claro, sí que es verdad que ocurre que cuando el virus entra en la célula, pues ocurren un montón de cosas. Básicamente el virus utiliza toda la maquinaria para intentar, pues hacer todo lo que tiene que hacer, replicarse, etcétera, etcétera. Y aquí todavía creo que nos queda mucho por aprender. Y aquí se hallan muchas de las respuestas de por qué la respuesta de este virus y los fenotipos patológicos que se asocian a la infección de este virus, bueno, pues son los que son y son un poquito especiales, ¿no? Y aquí es donde, bueno, os pediría que recordaréis un poco esta figurita de aquí y al final, dentro de un par de diapos, os intentaré enseñar pues, nuestra versión desde el punto de vista proteómico. Bueno, entonces, como os decía, nosotros intentamos aportar un granito de arena, porque una de las cosas que creo que está ocurriendo dentro de la gran investigación que se está potenciando en relación a COVID-19 es la colaboración. O sea, en el ámbito científico está habiendo muchísima colaboración, se ha potenciado recursos, conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros estamos haciendo básicamente es intentar, de una manera muy simplista, pues entender cómo hay pacientes que se infectan, ¿no? Individuos que se infectan con el SARS-CoV-2, desarrollan una enfermedad muy diversa, con efectos secundarios muy diversos, unos resuelven antes, otros después. ¿Cómo podemos anticiparnos a esto? ¿Cómo podemos entender qué está pasando? Y quizá, eventualmente, cómo podemos interferir en ese proceso. Lo que hacemos, como os decía, es algo que se llama proteómica. Y es, claro, nosotros nos centramos en estudiar las proteínas, pero ya no estudiamos proteínas de una en una. O sea, tenemos tecnología muy desarrollada que nos permite estudiar cientos o miles de proteínas en un solo experimento. O sea, imaginaros los típicos análisis de sangre, ¿no? Para mirar las transaminasas, para medir la función hepática, un par de ellas. Bueno, pues ahora miramos 500, 600 proteínas a la vez en el suelo. Y luego os enseñaré un poco qué tipo de cosas estamos viendo. Aquí veis un poco el típico experimento que hacemos. O sea, obtenemos las muestras, obtenemos las proteínas, generamos cientos de miles de datos que somos capaces de procesar para ver qué cosas son diferentes, qué proteínas cambian, no solo en abundancia, sino en actividad, cómo se regulan una serie de procesos muy típicos en la biología. Es un complemento muy importante a la información que antes comentaba Pablo en referencia a la genética, ¿no? Creo que la proteína se acerca a la función y es lo que nos ayuda a entender mejor esos fenotipos diversos de la población. Hacemos interpretaciones funcionales, podemos llegar a clasificar pacientes, estratificarlos, medicina de precisión,
y eventualmente, y aquí, bueno, sí que es verdad que aquí nosotros hacemos poco y solamente colaborar con otros stakeholders, otras empresas que pueden desarrollar, digamos, dispositivos de utilización en clínica. Todo este trabajo que estamos haciendo es un proyecto que financia el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y está desarrollándose en el marco de la COVID-19 MS Coalition. Podéis ver un poco en qué consiste en este paper que se ha publicado en Lancet y dentro del Human Proteome Project, ¿no? Aquí podéis ver en este paper que publicamos el mes pasado en Nature Communication de qué se trata. Entender nuestras proteínas para poder entender la enfermedad. Bueno, estamos haciendo varias cosas a varios niveles. Solamente os voy a dar 2 pinceladas. La primera es intentar contestar a una pregunta que nos viene del Hospital Nacional de Parapléjicos, en los que ellos, los médicos, veían tratando pacientes que tienen lesión medular, que como sabéis es la especialidad de este centro. Bueno, pues veían que estos pacientes con lesión medular pues no desarrollaban una sintomatología grave cuando se infectaban por COVID-19. No necesitaban respiradores, no necesitaban UCI, y la verdad es que no sabía muy bien por qué. Bueno, hicimos nuestros experimentos, estudiamos los sueros de estos pacientes y lo que podíamos determinar, no voy a entrar en detalles, pero aquí veis que hay unas diferencias muy claras. Estas son las proteínas que nosotros medimos y las que tienen un comportamiento diferencial, y básicamente lo que nos estaban diciendo es que esta respuesta, esa especial, digamos, resistencia a desarrollar una patología grave, venía dada por un tratamiento al que los someten por la propia idiosincrasia de su enfermedad, la lesión medular. Es decir, pues tienen unos problemas de coagulación, los tratan previamente con anticoagulantes y esos anticoagulantes parece que los previenen de desarrollar síntomas graves. Bueno, esto ya está publicado, si queréis los detalles los podéis ver aquí. Y bueno, otro estudio en suero, esta es su investigación que está en curso, por tanto, me vais a perdonar, pero tenemos todavía lagunas, ¿no? Pero aquí quiero recordaros esa primera figura que os enseñaba, ¿no? Antes, y os pedía que recordaréis. Aquí lo que veis hemos analizado suero como de casi 80 pacientes. Y lo que veis son los perfiles de proteínas que vemos, cómo evolucionan según la enfermedad es más grave. Estos son pacientes que no se hospitalizan, o sea, más leves, los que tienen que ser hospitalizados, y aquí los más graves, los que necesitan ingreso en una unidad de cuidados intensivos o los que fallecen, desgraciadamente. A simple vista ya veis que es fácil el poder decir quién es quién, ¿no? Claro, ahora lo que estamos trabajando es poder encontrar algo en esta etapa que permita predecir si el paciente 1, 2 o 3 va a desarrollar la enfermedad hasta aquí o se va a quedar aquí, ¿no? Bueno, aquí veis algunos ejemplos de proteínas concretas y aquí veis algunas de las funciones que somos capaces de ver como alteradas si hay mucha inflamación, como es natural, hay coagulación, etcétera, ¿no? Y hay daño tisular. Entonces, esto es un poco en lo que estamos trabajando, en intentar estratificar a los pacientes para, de alguna manera, poder definir cuál es la pauta clínica que más les puede beneficiar en función de cuál es su pronóstico. Bueno, ya quiero acabar, que me imagino que se me está acabando el tiempo, y simplemente quiero agradecer pues, un trabajo que estamos haciendo en una plataforma que se llama Proteored, es la Plataforma Nacional de Proteómica. Trabajamos pues, un montón de laboratorios, los veis aquí, les quiero dar a ellos las gracias, y aquí veis un poco dónde están ubicados. Muchísimas gracias, Fernando. Tu intervención nos remite a una cuestión que es muy de actualidad, diferencias de gravedad, diferencias de intensidad de la infección, diferencias, todo remite a algo que veíamos también en la parte anterior, la individualidad, pues es fundamental, aunque a veces la individualidad sea que algunos pacientes con lesión medular pues resulta que están sometidos a un régimen de anticoagulación que también ayuda. Vamos a pasar ahora a la intervención del profesor Bernat Soria, que ya lo vemos ahí. Estábamos un poco preocupados, Bernat, porque no te veíamos, pero ya vemos que has llegado a tiempo, así que tienes tus 5 minutos. Pues ahora muchas gracias, César, y muchas gracias a la Fundación por invitarme. Básicamente las 2 comunicaciones siguientes tienen que ver con terapia celular, tienen que ver con el uso de células para tratar una enfermedad viral o las complicaciones de una enfermedad viral. A veces cuesta entender que utilicemos células para tratar una enfermedad causada por virus cuando los virus crecen dentro de las células. Por lo tanto, es necesario dedicarle unos segundos al racional que hay detrás. Bueno, pues voy a continuar con la presentación lo más rápidamente posible. Ya les adelanto a toda la audiencia y al resto de ponentes que una parte de esta presentación me la voy a saltar porque he hablado antes con mi compañero y buen amigo Damián García Olmo, que es el co-investigador principal de
de uno de los proyectos que lo hemos hecho juntos y esa parte de mesenquimales la explicará él. Básicamente vamos a centrarnos en dos tratamientos. El tratamiento utilizando células mesenquimales estromales. Esto es un ensayo clínico aprobado por la Agencia del Medicamento y los resultados que mostrará Damián tienen que ver con usos compasivos, los 13 primeros pacientes publicados en eClinical Medicine del grupo Lancet. Y la segunda parte a la que me voy a centrar yo es la identificación de linfocitos T de memoria obtenidos a partir de un donante recuperado de la COVID y la utilización en un ensayo. Ya tenemos los linfocitos y hemos terminado una primera fase de 9 pacientes. No hace falta señalar que terapia celular es cuando utilizas células, terapia molecular es cuando utilizas moléculas. Es decir, entonces, células, moléculas, también tenemos los biológicos, pero que suelen ser más fáciles de entender. Una célula lo que ocurre es que interacciona con otras células y eso hace que los mecanismos de acción no siempre sean tan simples, pero empezamos a entenderlos. Cuando llegó la crisis de la COVID, básicamente la primera aproximación fue reposicionar proyectos. Aquí hay un ejemplo de reposicionamiento de un señor que abrió un bar allí en el Plaza de la Encarnación de Sevilla, donde pues iba a ofrecer cocina tradicional del norte de la India, etcétera, etcétera, pero rápidamente se dio cuenta que lo que la gente quería era churros gratis con el café y el chocolate o copas y licores a 3,50. Entonces, básicamente eso es lo que hemos hecho los investigadores. Los investigadores hemos empezado a reposicionar. El estudio Solidarity, ya publicado, se centró sobre 4 posibles tratamientos. El remdesivir, la hidroxicloroquina, otra combinación de antivirales, un antiinterferón, y básicamente el resumen es el remdesivir es efectivo mas non tropo. O sea, ahora mismo la posición de la compañía de Gilead, que es una gran industria, es dirigirlo hacia pacientes moderados y severos, porque no se ven grandes diferencias. Y la razón está aquí, no se leen bien los números, y es que el remdesivir es un antiviral diseñado para el ébola, que es un virus ARN, pero que se lee en sentido contrario a el virus SARS-CoV-2. También la hidroxicloroquina, en cualquiera de los dos casos, las diferencias que tenemos son pequeñas. Y también el suero del plasma de convalescientes se ha publicado recientemente en New England y no existen grandes diferencias. Por lo tanto, nos encontramos con que de verdad la idea de fármacos, bueno, pues el tocilizumab también está sometido a discusión, el plasma de convalescentes, se ha salvado la dexametasona, que no estaba recomendada por la Organización Mundial de la Salud, porque al ser un esteroide producía inmunosupresión o teníamos ese inconveniente posible. Los monoclonales posiblemente tengan recorridos y nosotros vamos a hablar de 2 terapias celulares, con mesenquimales y linfocitos T de memoria, que en ensayos preliminares han dado juego. Esta es una diapositiva demasiado compleja, pero es la diapositiva de trabajo con la que diseñamos los 2 tratamientos. Básicamente, los que hemos vivido esa situación, veíamos como no era un tema de semana a semana, sino en días, en horas, entraba información nueva, íbamos incorporando la información y íbamos diseñando un posible esquema de cómo es la patogénesis de la COVID desde el día 0 en el que se contacta con el virus al día 28, donde o te han dado el alta o posiblemente estás en la UCI con ventilación mecánica. Y eso me permite definir 2 grandes momentos, la etapa de infección viral y la etapa de complicaciones. Y las propias complicaciones íbamos aprendiendo, es decir, era parecido al síndrome de activación de macrófagos. De pronto alguien había descrito que el tromboembolismo pulmonar era muy alto, que había coagulopatías, etcétera, etcétera, y daño tisular. Por eso, lo que vamos a ver es, lo que comentará Damián, es un estudio de 13 casos con mesenquimales estromales, aplicadas intravenosas, pero directamente en el lecho pulmonar, y yo les mostraré ahora lo que sería la parte que hemos hecho después, que es el uso de linfocitos específicos, T de memoria, específicos para este virus.
Así que me voy a saltar toda la parte de... Perdón, Bernat, te queda muy poco tiempo, te queda como un minuto. Es que voy a saltar directamente a los linfocitos C de memoria. Este es un ensayo aprobado ya por la agencia. Fijaos que es el 1 de abril, cuando empezamos en colaboración con la PAZ, y básicamente es identificar. Hemos publicado ya un preprint. Voy a entretenerme solo en esta diapositiva, en la cual vemos cómo nos aparecen linfocitos T de memoria en 4 donantes que hemos hecho, no aparecen en los sanos y que responden a un perfil de CD45 RA negativo y aparecen tanto en CD4 como en CD8. Los CD45 RA positivos son más inmunogénicos, entonces hemos utilizado esta fracción, CD45 RA negativo, y con la condición de que al menos un marcador HLA fuese compatible con el paciente. Estamos haciendo y tenemos ya bastante dosis de una linfoteca, trabajando para el tratamiento de pacientes moderados y severos. Esto no es para pacientes críticos como lo que mostrará Damián. Estamos en el proceso de hacer una linfoteca suficiente y, lógicamente, esto no hubiera sido posible sin una serie de coautores. Tengo que destacar a Damián García Olmo, que hablará a continuación en el proyecto de mesenquimales, y Antonio Pérez Martínez de La Paz, que es el investigador principal del proyecto de linfocitos C de memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernat. Quedan algunas preguntas, pero las haremos en el espacio apropiado al final. Ahora voy a dar la palabra al profesor Damián García Olmo, catedrático de cirugía de la Autónoma de Madrid y jefe de servicio en la Fundación Jiménez Díaz. Adelante, Damián. Muchas gracias, César, y muchas gracias, Bernat, porque me has introducido con mucha claridad, ¿no? Yo quería contar nuestra experiencia con el uso de células madre mesenquimales para tratar la neumonía grave por COVID. Nuestra idea, o la idea fundamental en la que nos introdujo Bernat en los primeros días de la pandemia, cuando estábamos todos verdaderamente muy aterrados, era la idea de utilizar la potencia antiinflamatoria de las células mesenquimales. Pasa a la siguiente, Daniel. La potencia, pues ver cómo llegábamos al pulmón y ver si podíamos aprovechar esas capacidades antiinflamatorias. Al pulmón podíamos llegar por diferentes caminos, pero al final, por simplificar, puesto que íbamos a dedicarnos a pacientes muy graves en la UCI, decidimos la vía intravenosa. Pasa a la siguiente. Y luego sobre el tipo celular que íbamos a usar, pues había alguna discusión, porque la gran mayoría de los que trabajan con células mesenquimales usan células de la médula ósea, algunos del cordón, pero nosotros teníamos una gran experiencia muy larga de 20 años utilizando células como antiinflamatorias a partir de la grasa. La siguiente. Y a partir de la grasa, y entonces, pues a partir de nuestro depósito de células de la grasa, lanzamos, pasa a la siguiente, lanzamos nuestro programa de uso compasivo. En aquel momento hay que centrarse un poco cómo estábamos. Era a finales de marzo, principios de abril, y veíamos aterrados cómo se morían los enfermos, y había algunos enfermos que verdaderamente en la tormenta de citoquinas no podían superarla. Entonces decidimos poner en marcha este programa, 4 hospitales de la red de terapia celular española, y los resultados pues fueron verdaderamente acordes con el racional que ha contado Bernat. Pasa a la siguiente. Y los resultados, pasa a la siguiente, pues en los primeros casos, yo creo que esta es la diapositiva central, se ve, son los 13 casos y terminan con una serie de puntos. Los que están en puntos verdes son los que sobrevivieron. Y sobrevivieron, eran enfermos muy extremos y sorprendentemente, pues sobrevivió una cantidad de pacientes pues, superior a lo esperado en aquel momento en el que además había una gran discusión, como ha contado también Bernat, sobre cuál era el mejor tratamiento. Pero lo más interesante, pase la siguiente, fue que vimos repercusión clarísima en el antes y el después, cuando poníamos en los parámetros ventilatorios, en las pruebas de imagen, como la que se ve aquí. Se ve muy claro cómo hay un catéter de Swan-Ganz en el before, en la radiografía previa. Por ese catéter de Swan-Ganz le pusimos las células prácticamente de una forma muy rápida,
pues se veía un aclaramiento de la placa pulmonar. Pasa a la siguiente. Y fue muy interesante también ver que había una repercusión, unos cambios en las poblaciones linfocitarias. Y además con una buena relación causa-efecto. Verdaderamente estos cambios en las poblaciones linfocitarias nos hablan mucho, nos orientan mucho sobre la fisiopatología de la inmunidad adquirida y cómo, digamos, la inmunidad celular puede tener mucho que ver. Pase la siguiente, yo estaba ya terminando. Solo quiero decir que aquellos pacientes los que salieron pues fue algo verdaderamente emocionante. Pase la siguiente. Y aquella comunicación, que inmediatamente hicimos una comunicación que se publicó posteriormente en la revista del grupo Lancet, pues hizo que actualmente el número de ensayos clínicos en terapia celular sea probablemente el que mayor número de grupos de investigación en el mundo está acaparando. Esto es muy interesante. Cuando uno tiene una idea o cuando hay un grupo de gente que tiene una idea y que lanza una idea y ve que es secundada, es porque probablemente el racional y lo que están viendo es muy fuerte. Ahora mismo en el clinicaltrial.gov lo que más ensayos clínicos tiene como efectos como digamos, remedios terapéuticos para el COVID, ensayos inscritos, es la terapia celular, en sus diferentes modalidades y con diferentes clases, mucho más que el Remdesivir y que los demás. Y realmente, pasa la siguiente, esto resulta pues muy alentador para los que empezamos y sobre todo creo que en esta segunda ola, donde evidentemente hemos conseguido hacer que la curva sea más plana y hemos conseguido que el sistema sanitario tenga una mejor respuesta, probablemente vamos a tener una situación de sosiego más adecuada para poder tratar a esos enfermos específicamente con el antiinflamatorio potente que significa el uso de la célula madre mesenquimal. La red de terapia celular española, pasa a la siguiente, ha diseñado un nuevo ensayo clínico que está aprobado y pendiente de financiación, si el Instituto de Salud Carlos III así lo considera. Y aquí además es un ensayo clínico muy interesante porque se ve muy bien en la diapositiva cómo se quieren comparar los tres tipos de células madre mesenquimales que hay en este momento, que el mundo entero está usando. Pues en España hay grupos que han probado células de la médula ósea, células derivadas del cordón umbilical y nosotros especialmente con las células derivadas de la grasa, y el ensayo clínico tiene 3 ramas, como las que se ven ahí, para ver si hay diferencias, pero pensamos que no. Nuestra hipótesis es que todas las mesenquimales son potentes antiinflamatorios y pueden ayudar a nuestros pacientes a salir de la UCI. Pase la siguiente. Tenemos un problema de producción y porque, claro, esto es un problema de producción académica, es decir, prácticamente lo hacemos en nuestros laboratorios, es una cosa muy artesanal, pero ha resultado también, yo creo, especialmente alentador o estimulante el ver que una gran Big Pharma como Novartis pues ha comprado los experimentos, ha comprado el desarrollo que una empresa australiana que como es Mesoblast, que sigue exactamente nuestra misma línea, comenzó el camino. Nosotros tenemos mucha relación con los investigadores de Mesoblast y ver que Novartis ha invertido una gran cantidad de dinero específicamente en la idea de usar células mesenquimales para tratar a estos pacientes, pues verdaderamente resulta estimulante. Es verdad que nos quedaremos muy atrás porque la inversión que van a hacer va a ser muy grande, pero bueno, creo que quizás este es uno de los dramas de la investigación española, muchas veces de obtener recursos. Y nada más, así quería terminar dando las gracias a todo el equipo de investigación que ha trabajado en esto. Nada más, César. Muchas gracias, Damián. Muchas gracias. La verdad es que es muy estimulante el que en estas situaciones de extremada reacción inflamatoria, pues las terapias celulares aparezcan y no solamente sean esas células de la grasa, sino que además las poblaciones linfocitarias pues se modifican. Ahora voy a dar la palabra al doctor José Manuel Quesada, investigador biomédico de la Universidad de Córdoba. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Para mí es un privilegio estar aquí. Muchas gracias a la audiencia por estar a estas horas tan tardes de la noche. Bueno, pues sin más, vamos a hablar del calcifediol en la mitigación de la gravedad del COVID. Ya desde el principio de la pandemia se vio que la principal patología
se centraba fundamentalmente en el distrés respiratorio agudo en los pacientes. Este distrés respiratorio que vemos en los pacientes COVID es exactamente igual de los pacientes que tienen distrés por otra patología, sea por aspiración, por una bacteria, por otro virus, y eso nos daba unas pistas. Es verdad que la velocidad de la patología y la intensidad de la misma era mucho más intensa. Y sabemos que el distrés respiratorio, que es lo que lleva a nuestros pacientes a la UCI, es muy difícil de manejar. Y eso es importante. Es muy difícil de manejar en una etapa tardía. Y además no existe un tratamiento farmacológico salvo el apoyo y la ventilación mecánica en los pulmones. Sabemos por todas las epidemias de coronavirus previa que los mecanismos fisiopatológicos involucrados es ya la popular tormenta de citoquinas, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que perpetúa la patología de la tormenta citoquínica, aumentando la angiotensina 2 y la disminución de la expresión de AC2 hace que disminuya la angiotensina 1,7, perpetuando y empeorando la enfermedad. Para acabar, esa intensidad de inflamación lleva a promover una desregulación de la cascada en la coagulación y un riesgo de fibrosis. Como se ha dicho por activa y por pasiva, realmente tenemos pocos medicamentos y pocos medicamentos realmente no demasiado brillantes en su respuesta. Nosotros nos planteamos que el sistema endocrino de la vitamina D podía tener una importancia en cuanto a la utilización para el tratamiento de la enfermedad COVID. Todos los asistentes estarán pensando, pero cuando hablamos del sistema endocrino de la vitamina D, no estamos hablando de patología fundamentalmente ósea, y es verdad. Lo que pasa es que el sistema endocrino de la vitamina D, del cual la vitamina D, para empezar, no es una vitamina y se aporta fundamentalmente por la exposición a la luz ultravioleta, debe hidrosilarse en posición 25 para formar el calcifediol, que es el que nos sirve para dos cosas. Nos sirve para saber cuál es nuestra dotación nutricional del sistema y como materia prima para formar la hormona del sistema, que es el calcitriol, en los riñones a nivel endocrino y en todos los órganos, prácticamente en todos, para formar 1,25 y ejercer distintos aspectos. Tenemos claro que hay un consenso general, que un buen estado de 25 hidróxido de vitamina D, del premetabolito hormonal, es necesario para la salud de los huesos, pero para todo la salud general del organismo, para el sistema inmune y para los pulmones. Desde el punto de vista de inmunología, desde el punto de vista de la respuesta innata, facilitando la expresión de genes involucrados en la destrucción intracelular de patógenos, también de virus. Y desde el punto de vista de adquirida, con la respuesta, modulando la respuesta, haciendo que sea más suave esa respuesta brutal. Por eso pensamos que el sistema endocrino de la vitamina D, el sistema VDR, su activación, tenía un papel en el distrés respiratorio del COVID. Y esta es su orden de actuación: disminución de la tormenta de citoquinas, regulando el sistema renina-angiotensina, modulando la actividad de los neutrófilos y manteniendo la integridad de la barrera, al mismo tiempo y posteriormente reparando el epitelio bronquioalveolar. Aquí les muestro cómo puede actuar, inhibiendo fundamentalmente y activándose en los linfocitos, en los monocitos, en las células de recubrimiento broncoalveolar, dando una producción de calcitriol que a nivel endocrino, pero no solo, a nivel paracrino y autocrino, va a disminuir las respuestas de citoquinas. Esta formación de calcitriol a partir del calcifediol hace que tengamos una respuesta de formación de 1,25 que va a ejercer su actividad endocrinológica. A nivel del sistema renina-angiotensina va a inhibir la producción de renina y a su vez va a aumentar la producción de AC2, que esto, aunque podría parecer paradójico por la estimulación viral de entrada del virus, es crítico
para la defensa del distrés respiratorio. ¿Qué es lo que está ocurriendo en situaciones de hiperinflamación? En situación de hiperinflamación, donde ocurre que hay una inhibición de la 25-hidroxilasa, hace que no se forme calcifediol y no tengamos sustrato del sistema. Eso es lo que ocurre fundamentalmente en el COVID y es lo que se ha reportado básicamente en todas las publicaciones. Se ha reportado que existe una disminución de 25-hidroxivitamina D en pacientes COVID que cuanto más severo se compadece más con la mayor severidad de la enfermedad. Así las cosas, cuando in vitro tratábamos monocitos, macrófagos y linfocitos T activados, veíamos que cuando conseguíamos una concentración de 10 a la menos 7 molar, que es equivalente a unos 40 nanogramos, éramos capaces de conseguir los mismos efectos que si administrábamos calcitriol. Esto nos está explicando por qué la vitamina D, la vitamina D3 no se activa a 25-hidroxivitamina D y hace que no haya una respuesta biológica. La respuesta es que disminuíamos en un 97% los ingresos en UCI y no tuvimos ningún paciente fallecido. Esto era un estudio piloto que desarrollamos con 75 pacientes y la respuesta fue extraordinaria. Tenemos ya datos preliminares de 5 hospitales de Andalucía, donde la disminución de muertes era aproximadamente del 50%, y estos resultados se replican en el Hospital del Mar de Barcelona. En este momento estamos avanzando con el ensayo clínico, tenemos unos 1.000 pacientes por reclutar, llevamos unos 400 y vamos a hacer una parada para valorar el estado de la cuestión. En estos momentos podemos proponer que el tratamiento con calcifediol a las dosis que hemos administrado, que son 500 microgramos de entrada, al tercer día 266, el séptimo día otros 266 y así sucesivamente durante las semanas siguientes, podemos proponerlo como disminución del riesgo de muerte, mejoría del cuadro de distrés respiratorio de una manera eficaz, ya lo hemos demostrado, y de una manera bastante segura. No hay prácticamente complicaciones. En algún paciente puede haber alguna discreta elevación muy transitoria de la calciuria. No hemos visto elevaciones de la calcemia en ninguno de los pacientes por ahora y lo que es más importante, y ya acabo, muy eficiente, el tratamiento por paciente es aproximadamente unos 6 euros por paciente, lo cual hace que sea un tratamiento, además de eficaz, seguro y eficiente. Lamento no haberles podido presentar las diapositivas, pero estoy en condiciones de afirmar que tenemos un tratamiento extraordinariamente interesante, importante, para abordar las complicaciones de COVID. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ha sido muy ilustrativo. Aparte de que no se vean las imágenes... Pues conseguir ilustrarlo sin ver imágenes es difícil, ¿eh? No, pero la palabra pesa a veces más incluso. El dato que has dado es desde luego contundente. Muchas gracias. Bueno, voy a simplemente formular algún comentario para ampliar alguna cuestión sobre algunas de las presentaciones. Bernat, ¿podrías aclararnos un poco más? El tratamiento con linfocitos son linfocitos amplificados del paciente que se administran a otros pacientes. Eso es lo que no... Porque las células mesenquimales no están muy comprometidas desde el punto de vista inmunitario, pero los linfocitos quizás sí, ¿no? Claro, ahora comento. En realidad, si pensamos en la inmunidad humoral y la inmunidad celular, se explica. En la inmunidad humoral se generan anticuerpos y de aquí que se haya propuesto
el plasma de convalescientes, o sea, de donantes que han pasado la enfermedad, se han recuperado y tienen anticuerpos. Ahora pensemos que ese mismo donante que se ha recuperado de la enfermedad ha generado una inmunidad celular. Lo que hemos hecho es una leukaféresis, o sea, una féresis de un donante que ha pasado la enfermedad, no es el paciente, sino es un donante que ha pasado la enfermedad, se ha recuperado, y entonces a partir de esa féresis identificamos aquella población de linfocitos que responde a trozos de péptidos de las proteínas S, M y N. Responden, no he puesto las diapositivas, tanto a la S como a la M como a la N y a las tres conjuntamente. Esa población de linfocitos está dentro de un pool que son los CD45RA negativos, y ese pool de alguna manera representa toda la memoria inmunológica celular del paciente. Pero mi pregunta es si con esos linfocitos son compatibles para cualquier otro paciente o tendrá que ver. Esa muy buena observación, César. En realidad, el linfocito tiene que compartir al menos un marcador HLA con el receptor, con el huésped, porque se tiene que unir el linfocito a la célula atacada por los virus. Entonces, cuando se une es cuando tu linfocito mata a ese. Y de hecho, en la primera serie, en fase 1 que estamos ahora escribiendo, todos los pacientes menos uno tenían al menos un HLA común. Y en uno de los pacientes no conseguimos tener esa compatibilidad, y ahí la evolución con el tratamiento convencional fue la misma que el resto. Estoy hablando de una fase 1, seguridad y viabilidad. Hay indicios de eficacia porque a los pocos días todos los pacientes estaban en casa, pero no se puede hablar de eficacia hasta que no hagamos la fase 2. Y elegimos los RA negativos porque son menos inmunogénicos que los RA positivos. Y la pregunta que me vas a hacer te la contesto ya. Hay quimerismo. Es decir, los linfocitos se integran, lo que no sabemos es cuánto duran, pero se integran en lo que es la fisiología del paciente, y por lo tanto pues creemos que podemos dar ahí una defensa más continua en el tiempo. Muy bien. Bueno, antes de dar la palabra ya al patrocinador, Carlos Buesa, en nombre de los patrocinadores, no sé si alguno de los ponentes, para mí, esta era la principal duda que había quedado, la compatibilidad y de ahí las linfotecas y demás. ¿Algún ponente quiere hacer alguna pregunta o pasamos ya a la intervención en nombre de los patrocinadores? A ver, José Manuel, ¿no? Bueno, vamos a ver si ahora consigo por lo menos hablar, ya que no se han visto las diapositivas. Yo quiero hacer una pregunta en general. ¿Cómo, puesto que la normalización de niveles de 25-hidroxivitamina D ha dado una respuesta extraordinaria en células troncales, ¿no sería conveniente que explorarais la respuesta después de un pretratamiento con calcitriol o con suero de pacientes normalizados con calcifediol? ¿Qué pensáis? A ver, Damián o Bernat. Yo creo que lo que propone José Manuel es bien sencillo de hacer. Lo que pasa es que, como bien sabes, cada vez que metemos una variable nueva en un ensayo clínico significa comparadores. Desde el punto de vista regulatorio suele ser muy complicado, pero tiene muchísima racionalidad, porque además lo del déficit de vitamina D está siendo un problema muy serio en estos pacientes. Yo creo que tampoco es tan difícil normalizarlo y después utilizar o simultáneamente utilizar la terapia celular, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, José Manuel. Sí, y desde luego para los donantes, normalizar antes los niveles de vitamina D para que la respuesta sea más adecuada.
o como hipótesis de respuesta más adecuada. José Manuel, yo creo que tu presentación ha sido muy ilusionante y excelente, y como te conozco desde hace años, pues me ha dado mucha alegría oír lo que te he oído. In vitro lo podemos probar ya con linfocitos. En un ensayo clínico, como decía Damián, añadir un brazo en el cual se incluya la vitamina D, o se incluya esa variable dentro de la monitorización del paciente, significa una modificación sustancial que nos tiene que aprobar la agencia. Pero yo creo que en esa línea hay que trabajar. Que duda cabe que el estado del paciente, la endotelitis crónica es un mal marcador. Sin duda. La linfopenia, antes comentaba Damián, un resultado que cuando lo vimos con los pacientes, aunque fueran pocos, porque eran usos compasivos y un número muy pequeño, era muy ilusionante, y es que aumentaban los CD4 y los CD8. Es decir, más allá del efecto antiinflamatorio de las mesenquimales están recuperando el sistema inmune. Y estos pacientes tienen una linfopenia terrible, que es un marcador de riesgo. Con una linfopenia muy baja van a morir, desgraciadamente. Y de mal pronóstico. Claro, yo creo que hay in vitro, sin lugar a dudas lo podemos hacer mañana, yo contactaré contigo. In vivo, mañana tenemos una sesión, pero yo creo que, como decía Damián, es muy difícil modificar un brazo, o añadir un brazo que lleve un pretratamiento con el calcifediol. Pero que claro que tus resultados son apasionantes. Muchas gracias. Bueno, un comentario final ya, si os parece, que Fernando nos diga algo de biomarcadores, ¿cómo lo ve? Porque todos estos estudios proteómicos y genómicos, yo creo que el rédito tiene que ser biomarcadores claros para manejar a los pacientes. Bueno, absolutamente. O sea, yo creo que en el caso de la COVID, y sabes que hay una serie de programas abiertos en otras patologías, ¿no? Es algo que es un objetivo claro de la proteómica y bueno, ya has visto un poco que estamos en ese camino. O sea, ya tenemos en los resultados de las cohortes pequeñitas que hemos hecho, pues unos candidatos que pintan como muy bien. A partir de ahí, claro, ahora estamos justo en esas fases de validación que cuestan a nosotros, nos cuestan un poco más porque necesitamos, digamos, consolidar las evidencias con amplias cohortes de pacientes y tal. Había una pregunta un poco también al respecto de esto que tú comentabas, del doctor Stigman. Bueno, hacía referencia a si es posible, pues, digamos, diseccionar un poquito los mecanismos, cómo se alteran los mecanismos de señalización celular por acción del virus, ¿no? Y bueno, esa es un poco la idea en lo que estamos. Yo creo que uno de los objetivos es detectar cambios en patrones de modificaciones posttraduccionales como fosforilaciones, identificar quinasas y fosfatasas que sean las responsables de estos cambios y que de alguna manera sean secuestradas por la acción del virus y que eventualmente puedan convertirse en dianas, ¿no? O sea, esto es un poco en lo que estamos trabajando. Entonces, ya por sintetizar, yo creo que justamente ya tenemos candidatos, ya hemos visto que hemos sido capaces, a base de una serie de proteínas, contestar una pregunta que nos venía directamente de la clínica y ahora lo que estamos es en el proceso de validación de nuevos marcadores. O sea, que espero que no mucho tiempo. Muy bien. Bueno, yo tengo que hacer ahora el esfuerzo de sintetizar todo lo que se ha dicho, tanto en una sesión como en otra, y a modo de conclusiones, pues tratar de extraer algún balance. La primera sería que en vacunación, que es muy importante, pues caben muchas estrategias y algunas que todavía no están, digamos, empleándose en los ensayos de fase final, pero que pueden ser finalmente las adecuadas. Por ejemplo, atenuar la patogenicidad, la virulencia del virus mediante modificación genética apropiada, de forma que se puedan construir estirpes que sean incluso administrables por inhalación, lo cual sería un avance muy notable. Segundo, que en vectores víricos caben otras muchas posibilidades, aparte del que se está empleando en las vacunas más comunes, y es que el adenovirus se replica en el núcleo y puede tener problemas. Caben otros vectores, por ejemplo, el virus Vaccinia. Y tercero, que en ácidos nucleicos también caben
las vacunas no solo de RNA, sino de DNA, que tendrían probablemente la ventaja de una muchísima mayor estabilidad desde el principio. Y si funcionan, como parece, pues sería, desde luego, muy, muy importante. Desde el punto de vista de los perfiles genéticos individuales, queda mucho territorio por avanzar, pero sin duda los estudios genome-wide y los genomas completos pueden revelar los polimorfismos, ya lo están revelando, pero pueden perfilar cada vez mejor los polimorfismos e indicar, desde luego, en pacientes potenciales cuál puede ser sus riesgos de desarrollar la enfermedad o desarrollarla con mayor gravedad. Ese tipo de polimorfismos, sin duda, pronto se van a establecer como biomarcadores, como también se establecerán biomarcadores con otras estrategias, por ejemplo, la tecnología proteómica, que realmente permita hacer los seguimientos. Y luego, creo que las conclusiones de esta reunión también apuntan a perspectivas muy esperanzadoras en el manejo de algo que es una fracción de los enfermos que desarrollan un cuadro absolutamente grave y con frecuencia mortal. Las terapias celulares y otras terapias que realmente prevengan esos mecanismos complejos de activación de las reacciones inmunitarias, sistema inmunitario, etcétera. Entonces, entre esas, pues están las terapias celulares con linfocitos procedentes de pacientes recuperados, que realmente habría que encontrar vías de compatibilidad, pero quizá la construcción de linfotecas pues sea el camino para disponer de esa posibilidad. Las terapias con células mesenquimales, que en muchos aspectos llevan ya una gran ventaja, diría yo, porque están muy establecidas y las células mesenquimales están mucho menos comprometidas desde el punto de vista de la compatibilidad o de la incompatibilidad, y además hay múltiples fuentes, todas ellas parecen válidas, desde la placenta, la grasa corporal, el cordón umbilical, etcétera, etcétera. Y luego, pues que tenemos que atender a mecanismos como los de el metabolismo de la vitamina D y sus procesos de transformación, que se están revelando en algunos ensayos como extraordinariamente prometedores para atajar el problema de esta gravedad, porque si realmente somos capaces de controlar a los enfermos que más se agravan, incluso desde el conocimiento de su perfil genético y todo el camino hasta la terapéutica que se tiene que desarrollar en cuidados intensivos, pues probablemente podremos vencer un problema que para mí ha sido el gran fracaso de la gestión de esta pandemia, que hay 1,5 millones de muertos en el mundo y que probablemente con el conocimiento que hay actualmente pues se podría haber evitado la mortalidad de muchos de ellos. Esto es lo que, a modo de conclusiones, se me ocurre de las sesiones, de las 2 sesiones que hemos tenido en esta tarde. Y ya podemos dar paso a la clausura,